Es decir, en pruebas que respeten la igualdad, el mérito y la capacidad. Es decir, por tanto, no caben los ascensos a Deu de los que hablaremos después, ¿no? Bueno, después de esta breve introducción, que creo que ya era necesaria, y no me voy a extender más en ello, vamos a aterrizar entonces en lo que está pasando en Asturias, que es lo que interesa en este momento, y cómo vemos nosotros desde el Concello la realidad de la función pública asturiana. Bueno, en lo que se refiere a la entrada, al derecho a los procedimientos y al derecho fundamental de acceso a la función pública, encontrámonos de mano con que tenemos lo que podríamos llamar una administración pública paralela. Lo que, bueno, ahora púsose de moda el término chiringuito, sofitado por el Partido Popular, aunque creo que también con un planteamiento sin duda bastante populista, porque también es cierto que donde gobierna el Partido Popular, por lo que conocemos, está haciendo lo mismo también, ¿no? Y sí, es necesario recordar, por ejemplo, lo que pasó en el Concello de Uvieu con la famosa Jesuosa, ¿no? Que era una empresa pública caracterizada precisamente de tres cosas: por el acceso clientelar y por el incumplimiento de todos estos principios. Tenemos una administración pública paralela a la administración del Principado de Asturias, que ¿en qué consiste? En los famosos chiringuitos. Bueno, pues si vamos a la ley de presupuestos generales del Principado de Asturias para el año 2009, la última que está aprobada, que está publicada en el boletín de 31 de diciembre de Aviento de 2008, encontrámonos con un total de 31 entes públicos, en los cuales nun rixe en los procedimientos de acceso transparente, público, de acuerdo con estos principios de igualdad, mérito y capacidad. En esta ley de presupuestos generales del Principado de Asturias agrúpense en dos bloques, dos tipos de entidades. Unes que llama organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada, que son un total de 14. Para no hacer muy larga la intervención, puedo citar alguno conocido, por ejemplo, la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades o Dependencias, la Fundación Comarcas Mineras para la Formación y Promoción del Empleo, la Fundación para el Fomento de la Economía Social, la Fundación Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos. Probablemente a muchos de los que estáis aquí ni vos suena, ni sabéis probablemente que existen este tipo de organismos públicos y entes, pues están funcionando y están con trabajadores públicos, ¿no? Lo que no sabemos es cómo, a través de qué procedimientos y de qué puertas esos trabajadores públicos consiguieron esos empleos, ¿no? El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, muy conocido, IDEPA, y aparte de este grupo hay otro que son las famosas sociedades mercantiles o empresas de titularidad pública que funcionen conformes al derecho privado. Son empresas que furrulen como si fueran empresas privadas, tienen forma de sociedad anónima, pero son creadas por el poder público, por la administración asturiana, son de capital 100% público o mayoritariamente público, y están creadas básicamente, entre otras cosas, para saltarse los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, además de otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con huir, fugarse de lo que es el régimen de contratos públicos, también que responde a los mismos principios, o evitar, bueno, pues la fiscalización económica previa, en definitiva, para fugarse de lo que son las garantías propias y características del derecho público. Aquí, en la ley de presupuestos, encontramos un total de 17 empresas de esta guisa, entre otras, para no citarles todas, bueno, pues algunas muy conocidas, como la Sociedad Regional de Turismo, Sedes S.A., dedicada al sector del ladrillo, Viviendas del Principado de Asturias S.A., Vipasa, que se dedica a gestionar el parque de vivienda pública del Principado de Asturias, la Ciudad Industrial Valnalón, el Valle del Nalón, Parque de la Prehistoria, Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias, la que se encarga de la construcción del hospital, que no se sabe si va a acabar o no, del Hospital Central de Asturias, Gestión de Infraestructuras Culturales, Turísticas y Deportivas. Es decir, cada año, si estamos un poco atentos a la ley de presupuestos, siempre nos sorprenden con alguna nueva, ¿no? Que cuela ahí de rondón. Es decir, básicamente a la que deriven gestión y funciones administrativas que antes estaban desempeñadas, pues, ¿no?, por consellerías, por direcciones generales, en definitiva a las que se dedicaban trabajadores públicos que se supone habían accedido a esos puestos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, ¿no? ¿Cuántos trabajadores
están en este conjunto de entes y empresas que hacen un total de 31, 14 entes públicos y fundaciones de ese tipo y como os digo, 17 empresas o sociedades anónimas. Estamos hablando de un total de 31. Pues non o sabemos, realmente non hai datos, non hai datos porque as relaciones de puestos de traballo ni son públicas ni tan publicadas, por tanto los datos incluso parece que son secretos hasta para la Xunta Xeral del Principado, porque como sabéis, cuando comparecen de vez en cuando algún alto cargo de alguno de estos organismos, niégase de fecho a dar algún dato sobre cuestiones de personal, dice que son temas privados, ¿no? Por tanto non hai unha publicidade clara, salvo algún dellos puntual sobre de cuántos trabajadores estamos hablando. Y yo hice un recorrido por alguna página web, porque eso sí, en páginas web y tal también surtidos, es decir, tienen buenas páginas web, hacen perres en eso sin ningún problema, casi todas. Y por ejemplo, para hacerse una idea, encontré una que sí, curiosamente, publica, evidentemente no les perres, no los sueldos, pero bueno, publica el número de trabajadores que tienen, que es SOGEPSA, SOGEPSA, como sabéis, y era la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo de Asturias, que es una sociedad que se dedica a gestionar y urbanizar una buena parte de las grandes promociones de suelo de Asturias, industrial y residencial, y una sociedad pública porque la mayor parte del capital, no el 100%, porque ahí participen también empresas privadas, pero la mayor parte del capital es público, y una sociedad que es beneficiaria de los procedimientos de expropiación de suelo que hace la administración pública. Ese suelo adquiere el SOGEPSA y después urbaniza y vende las parcelas, pero como dicen que funcionen con su ruling como una sociedad privada, pues bueno, véndenles con no se sabe qué criterios, ¿no? Con los criterios con los que podían vender pues un particular, ¿no? Tratándose de una empresa pública. Bueno, pues esta empresa SOGEPSA, cuando yo entré el 27 de este mes, listaba un total de 43 trabajadores, según ellos, en plantilla. Ahí tienen pues desde arquitectos, ingenieros, economistas, licenciados en Derecho, ingenieros técnicos, delineantes, administrativos y otro tipo de trabajadores. Estamos hablando de 43. Hombre, yo creo que con un cálculo modesto y suponiendo que la media pudiera ser 30 trabajadores en el conjunto de todos estos, yo creo que está por debajo de la media, seguro que hay más, pero ya no estamos poniendo prácticamente en 1000. Estamos hablando de 31 por 30, bueno, 900 y pico, ¿no? Y yo creo que hay un cálculo, bueno, pues bastante por debajo de lo que probablemente sea. Es decir, sería interesante conocer que pueda exactamente cuántos hay, pero yo creo que hay más. Estamos hablando de empleo directo, después estamos hablando también hay que contar también con el empleo indirecto que esto genera, porque todas estas empresas que al final no dejan de ser un instrumento de la administración para contratar, para hacer obras, para prestar servicios, bueno, pues dan también, generen ahí una gran red clientelar a través, bueno, pues contratos con empresas privadas. En definitiva, estamos hablando aquí de un gran vivero de empleo público clientelar al margen de estos principios de igualdad, mérito y capacidad, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas pasa la xente para los trabajadores que están trabajando en estas empresas públicas? Pues tampoco se sabe porque no se publica absolutamente nada, es decir, los procedimientos no son públicos, salvo algún caso peculiar que traigo aquí porque yo creo que es muy interesante para hacerse una idea de cómo funciona esto. Por ejemplo, las FASAD, la Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidades o Dependencias, en la su página web tiene un apartado de personal y dice, si quiere participar en futuros procesos de selección puede enviar su currículum a fundación@fasad.org. Este es el sistema. Si queréis, tenéis algún interés en alguna plaza, pues no, mandáis el currículum y una de estas igual tenéis suerte, ¿no? Este es el procedimiento objetivo, selectivo, que parece ser que tienen entamado esta sociedad, esta fundación pública para acceder a esos empleos, y es lo que dice, ¿no? Otras son mucho más llamativas y más curiosas. Serpa, que también probablemente creo que os suena, y es la empresa que está presidida por Villaverde, un conocido socialista de aquí de Sisión, histórico, que es la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias S.A., y una sociedad que tiene un objeto social cada vez más amplio, porque bueno, creóse en principio para hacer obras y servicios en el ámbito rural y en relación con el medio rural y ese tipo de actuaciones, pero ahora prácticamente hicieron